Estamos en Cooperativa, estamos en La Historia es Nuestra y en una transmisión que es especial porque estamos en el Congreso del Futuro y estamos llevando las ideas de este Congreso, que pueden ser las ideas del futuro también, a todas las personas que escuchan Cooperativa, pero también a las personas que han estado haciendo filas desde muy temprano en las puertas del ex Congreso. Sí. Claro, uno no quiere que nadie espere, a uno no le gusta esperar, pero de qué belleza de querer escuchar ideas nuevas, de qué curiosidad por saber qué nos trae el futuro, que no puede ser muy distinto a lo que tenemos en el presente o no puede entenderse si no es a partir del presente. Nos acompaña Saskia Sassen, ella estuvo a cargo de la charla magistral de la inauguración del Congreso, así que es una de sus invitadas de honor. Es una de las mujeres más importantes en las ciencias sociales en el mundo, probablemente en este momento. No exageremos. Y además es modesta. Es Premio Príncipe de Asturias y es autora de algunos conceptos que se utilizan para efectos del conocimiento de manera habitual, como el de ciudades globales. Saskia descubre que hay ciudades que son importantes financieramente, que son importantes en términos de las ideas de la cultura, y ella establece ese concepto muy luego. Saskia, muy buenas tardes, gracias por la conversación. Un gran placer estar aquí. Saskia, me gustaría partir con una cita a otra entrevista que tú diste, ¿sí?, donde tú hablabas de que los fenómenos que estamos viviendo hoy en el mundo en términos de acceso a la información, de bienes económicos, de acceso a la vivienda, al transporte, hoy no se pueden describir como desigualdades, que la palabra desigualdad ya no nos alcanza para describir el fenómeno de la distribución de la riqueza. Me gustaría que lo explicaras eso. Bueno, gracias por haber notado esa frase mía. Bueno, es que la desigualdad siempre existió. La desigualdad también existe en ciudades que son bastante justas y distributivas. No tenemos igualdad perfecta. Entonces, hasta un cierto punto, cuando uno habla de la desigualdad dentro de una sociedad donde las cosas están un poco razonables, a todos les va bien, todos los sectores, todas las clases avanzan un poco, eso es una cosa. Pero cuando lo que pasa es una división más y más grande entre el top 40%, porque no es el 1%, el 1% siempre existió, son súper ricos, etc. Es el 40%, y porque es un 40% que viene completamente privilegiado por este sistema, se manifiesta visualmente en las ciudades, pero también en los campos, digamos, ¿no?, que van comprando tierras de pequeños cultivadores y nos afecta directamente. A ese momento, simplemente hablar de desigualdad no es suficiente. Entonces yo digo que uno de los mecanismos que estamos viendo es una expulsión de gente en las ciudades, digamos, de ciertas posibilidades de vivir en ciertos barrios, de ingresos que son suficientes para alimentarse bien, no simplemente para matar el hambre, de hijos e hijas que les va mejor que a los padres. Eso ahora se quebró mucho. Hay hijos e hijas en las clases medias que les va peor que les fue a los padres. Entonces, yo digo que necesitamos otros términos. Hay elementos más radicales. Hablo de expulsiones que se dan al interno de un sistema, no expulsado porque vos sos un ilegal, un inmigrante ilegal, expulsado porque el sistema ya no te quiere, no te necesita. Exacto. Y el sistema, tú dirías, está expulsando, pensando en la unidad del país, por ejemplo, a sus propios habitantes. A sus propios habitantes. Por ejemplo, si vos tenés en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos gente que no ha trabajado en 20 años, no ha tenido un puesto de trabajo en 20 años. Eso ya ni siquiera los contamos como desempleados. Hay muchísima gente desempleada, o mismo si están desempleados por un año. Nos olvidamos que existen en su plena materialidad, como cuerpos, ¿no? Gente que tiene manos, que puede trabajar, desaparece. Entonces yo creo que esas son cosas serias, y eso ahí simplemente decir la desigualdad no es suficiente. El hecho de una concentración tan masiva en un 30 o 40%, eso simplemente decir, es la desigualdad, no. Y el otro fenómeno que se ha dado antes en nuestras sociedades, si vos lograbas ser muy rico, siempre existía la posibilidad que te podías caer de esa riqueza. Ahora ya no existe casi. Si vos sos rico, tus hijos y tus hijas mismos, si no son muy buenos trabajadores, van a ser ricos. O sea, no hay ni siquiera movilidad, hay menos movilidad up y hay menos movilidad down.
Sergio, no hay movilidad social, tú dices hay un 40%, porque el 1% siempre estuvo, aunque se ha puesto más ojo en él, o se puso más ojo en él. Un 40% es que se ha vuelto más rico de lo que jamás se pensaban que iban. Esto en las ciudades, no a nivel nacional, ahí los datos juegan de manera distinta, pero en muchas de nuestras ciudades, digamos en Europa, en América Latina y en América del Norte, el factor que realmente ha logrado expulsar a mucha gente clase media modesta, clase trabajadora un poco empobrecida, es que hay un 40% que son más ricos de los que jamás se imaginaban. No son los súper ricos del 1%. Y si vos tenés 40% de la población de una ciudad, eso se nota. Eso significa que hay un aumento en el precio de las casas, hay un aumento en el tipo de comida que se vende, que es cara y exclusiva. Y eso va expulsando a pobres y a clases medias muy modestas que se van empobreciendo más, de una posibilidad de sentirse que esta también es mi ciudad. O sea que hay muchos fenómenos que se van juntando. Ese es mi análisis. Ahora, la conclusión inevitable es que si hay un 40% que es más rico de lo que nunca fue en la historia, en estas grandes ciudades, lo que tenemos es que por fuerza la clase media es la que empieza La clase media se ha dividido. Ya. Parte de la clase media es más rica de lo que jamás se imaginó. Por lo tanto, ¿ya no es clase media? Bueno, es que tenemos que encontrar otro lenguaje, ¿sabes? O sea, es una clase media tan rica que es una clase privilegiada, digamos, ¿no es cierto? Y porque trabajan en sectores donde los niveles de pago son enormes. ¿Sabes? Porque también hay muchos, depende de en qué sector trabajás. Si vos trabajás en un hospital como enfermera, número uno, tenés que tener una educación que es bien difícil de obtener. Número dos, es un trabajo durísimo. Tenés muchísima responsabilidad. Número cuatro, no te pagan mucho. Mientras vos podés ser un joven de 20 años que descubrió algún digital no sé qué, Facebook o Google te toman y de pronto tenés un salario enorme. Entonces yo digo que una de las pautas de nuestra época es que la lógica dominante es una lógica extractiva, extrae. Ahora yo no sé si hay tiempo para explicar esto, pero es un análisis que también hago en el libro Expulsiones. Pero eso significa que, digamos, la pequeña banca, que es una institución comercial, a esa banca le interesa que los hijos y las hijas de sus clientes les vaya bien, porque esos hijos y hijas después entonces pueden hacer un préstamo con el banco, etc. El mundo de las finanzas no le interesa nada de eso. El mundo de las finanzas saca valor de toda una serie de cosas muy complejas que se construyen algorítmicamente, matemáticamente, etcétera, instrumentos. Y la verdad es que una vez que tienen lo que tienen, es que no les interesa lo que le pasa a la segunda generación, ¿sabes? Entonces, realmente es una nueva lógica que estamos manejando hoy en día. Me llevaría un poco más de tiempo explicarlo, ¿sabes? Pero por eso yo hablo de expulsiones. Eso es que cruzás una cierta frontera y estás del otro lado de una división muy poderosa. Entonces puede ser el 40% o el 30% de un lado y el resto del otro, que se van empobreciendo, y de ahí salen las políticas de la derecha, así lo que tenemos con Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, porque las clases políticas nunca explicaron al público, a los votantes, a los que votan, que algo muy profundo cambió, que no depende de que ellos no quieran trabajar o que no hagan sus deberes, etcétera, ¿no? Aprendan a hacer trabajo. Es una cosa más profunda. O sea, tú dices se construye una especie de muro en las sociedades en términos que... Sí, no es un muro invisible. Afuera, un muro invisible donde los que son expulsados no tienen ninguna posibilidad de cruzarlo. Muy difícil. O es muy difícil. Y tampoco no hay movilidad social en términos de que ya tu posición a un lado o al otro de la zanja o del muro no depende de tu talento mucho, sino que depende más bien de este dinero heredado. Y en ese sistema tú dices, el sistema financiero es tan importante. El sistema financiero. Bueno, el sistema financiero
este sistema bancario, digamos, que que ya no tiene que ver con las personas, sino que más bien tiene que ver con estos complejos. Exactamente. El sistema, la alta finanza de hoy en día no tiene nada que ver con la banca tradicional. La banca tradicional es una buena institución. Vos necesitas dinero para empezar un negocio, lo que fuere, y pagás un interés, o sea, es comercio, es pequeño comercio. Las finanzas no le interesa para nada ese nivel de operación. Ellos tienen otras modalidades y una cosa que, vos sabés que tengo una tos. Estamos conversando con Saskia Sassen. ¿Cuánto es el...? Ay, disculpa. Y estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Sí, claro. Yo no sabía eso. Pero tenemos algunos minutos para redondear esta idea donde tú me decías, este sistema financiero de alguna manera trabaja a niveles tan abstractos que ya las personas dejan de ser relevantes. Sí, o sea, la pequeña banca le interesa a la segunda generación, por así decirlo. A las finanzas, nada, ni la primera ni la segunda generación. Lo que ellos quieren es lograr financializar toda una serie de materialidades, que pueden ser edificios, los productos de la minería, grandes inversiones. Pero es un tema bastante complicado ese. Claro, pero lo que sí se entiende es que en esta división, en estas sociedades con menos movilidad social, el sistema financiero, el sistema bancario mutó desde la dedicación más directa a las personas hacia operaciones que tienen que ver con inversiones que son extractivas para ti, especulativas podría decir uno, del ámbito de la especulación y no tanto de la producción. Sabes que, como tú dices, todos estos temas son bastante complejos, pero te agradecemos que te hayas tomado unos minutos para conversarlos con Cooperativa aquí en el marco del Congreso del Futuro. Muchísimas gracias. Un gran placer. Gracias. Continuamos en Cooperativa.